Primera Samuel capítulo 1. Gloria al que vive. Aleluya. Aleluya. Primera Samuel capítulo 1. Los que tienen Biblia, celular, iPad, pueden buscarlo. Primera Samuel capítulo 1. Aleluya. Espíritu Santo. Pongo un piano ahí. Gloria al que vive, gloria al que vive. ¿Y quién vive, iglesia? Dígale, Señor, que la palabra que hoy se imparta toque nuestros corazones. Primera Samuel capítulo 3, pueden buscarlo del 1 en adelante. Primera Samuel capítulo 3. Voy a hablar un poco de la introducción del tema y luego le digo cuál es el tema. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Qué había pasado? No había visión con frecuencia. La palabra de Jehová escaseaba porque no había visión con frecuencia. De repente ustedes dirán, pero hoy hay bastante palabra de Jehová. Hay bastante palabra de Jehová, pero hay que ver si la palabra que sale, que viene de parte de Jehová, está conectada con el cielo. ¿Cuántos están aquí? Porque dice la Biblia que no había visión con frecuencia. O sea que el cielo estaba desconectado de la tierra. Había palabra, pero no había presencia y no había dirección de parte del Espíritu Santo. Seguimos. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Corriendo luego a Elí dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamas, Elí? Acuéstate. Y él se volvió acostó. Y Jehová volvió a llamarlo otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Aleluya. La Biblia dice que estaba el sacerdote Elí. Voy a explicar un poquito. El sacerdote Elí era el hombre encargado de ministrar en el templo de Dios. Y la Biblia dice que no había palabra de parte de Jehová. La palabra escaseaba, la visión escaseaba. La visión es lo que Dios otorga del cielo a la tierra y lo pone en el corazón de una persona. O sea, se hacía lo mismo que siempre se había hecho. Había un sacerdote, había un templo para Dios, pero no había visión de parte de Dios. O sea que el cielo no estaba conectado con la tierra, porque había un sacerdote que hacía las cosas de Dios, ministraba las cosas de Dios, pero no estorbaba a su hijo. ¿Cuántos están aquí? O sea que ese hombre hacía las cosas de Dios, pero no estorbaba a su hijo. Y como no estorbaba a su hijo, el cielo se desconectó de él. ¿Cuántos están aquí? Y la Biblia dice que Samuel, un joven que había nacido, era de muy temprana edad. Dice que Dios le habló. Y dice la Biblia que Samuel le dijo, heme aquí. Y la Biblia dice que la visión de Dios empezaron a darse en la tierra por medio de que Samuel ministraba en el templo. Mientras Elí, que era un hombre mayor, un hombre que conocía a Dios, un hombre que entendía los principios establecidos por Dios, un hombre que conocía la voluntad de Dios, había perdido la visión de Dios, se había desconectado con el cielo. O sea que él hacía por ¿cómo se llama la palabra? Él hacía mecánicamente, pero no lo hacía por dirección de Dios. ¿Cuánto están aquí? Pero dice la Biblia que Samuel sí se empezó a conectarse con el cielo. La diferencia de Samuel hacía lo mismo, pero entendía de que los principios establecidos por Dios no podían romperse por nada. ¿Cuánto están aquí? El tema de hoy es la visión. La Biblia dice en el libro de Génesis, voy a retomar un poquito lo que prediqué el domingo. Dice que cuando Dios creó a Adán y Eva, lo creó completo. O sea que Él no lo hizo chico para que nacieran, no. Él creó todas las cosas completas, la tierra, los animales, el hombre y la mujer. O sea que el objetivo de Dios era que el hombre fuera completo en todas sus cosas. O sea que no había batalla en el Edén. En el Edén no había proceso. En el Edén no había lucha. En el Edén no había aflicción. No había nada de eso. Porque Dios, cuando crea algo y cuando ejecuta algo, lo crea completo. ¿Cuándo está aquí? Entonces
la Biblia registra que la visión por medio de Elí se había escaseado. Mientras el cielo no le abra la tierra, Dios no puede direccionar un pueblo. Mientras la tierra se desconecte del cielo, Dios no puede direccionar, porque la visión viene del cielo a la tierra, la pone en el corazón del hombre para que el hombre ejecute lo que Dios lo ha llamado. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Se ejecutaban las mismas cosas, había las mismas tradiciones, todo igualito, pero no estaban conectados con el cielo. Es por eso que no había respaldo de Dios, y como no había respaldo de Dios, la presencia de Dios no se movía, no había el fuego de Dios, no había la voluntad de Dios aquí en la tierra, porque el cielo no estaba conectado con el cielo. Lo que ellos hacían era un protocolo creado por doctrina y dogma de hombre. Por eso que la presencia y el poder de Dios no se manifestaba. Pero cuando llega Samuel al sacerdocio, dice la Biblia que de una vez Dios le habla. O sea que Dios está esperando para hablar a la tierra, pero todavía no encuentra sacerdotes y hombres y mujeres de Dios preparados para recibir una palabra de parte de Dios que venga del cielo. ¿Cuántos están aquí? Entonces la Biblia dice que Samuel entonces empieza a ministrar según lo que el cielo dice y no según lo que le han enseñado. ¿Vieron la diferencia? Vemos dos sacerdotes, uno que hacía lo que le habían enseñado y otro que estaba conectado con el cielo. Dos tipos de sacerdotes. Pero el problema es que cuando el sacerdote ejecuta bajo lo que le han enseñado y no conectado con el cielo, no hay respaldo del cielo, no hay presencia de Dios, no hay fuego de Dios. ¿Por qué? Porque el sacerdote tiene que estar conectado con el cielo para que la visión del cielo se conecte aquí en la tierra, y para lo que el cielo está hablando se ejecuta aquí en la tierra. Nosotros somos el puente a que Dios ejecute lo que se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. Por eso que cuando tú lees la Biblia, cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar, lo primero que le dice, que se haga lo que se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. ¿Cuántos están aquí? El tema de hoy se llama la visión. ¿Qué es la visión? Pueden anotar de lo que trajeron pluma, borrador. La visión es la fotografía de una parte de nuestro futuro. Pues Dios es puesta por Dios en nuestros corazones. O sea que la visión de cada persona es el futuro de cada persona que Dios pone en el corazón. Dios no crea nada sin ningún propósito. La visión es la que alumbra y direcciona nuestro destino y nuestro propósito. O sea que cuando Dios te crea, antes que Dios te cree, ya Él había planificado un propósito. El problema no es el propósito. El problema es que si estamos alineados y entramos dentro del propósito para llegar al objetivo el cual Dios había predestinado. No se me duerman cuando están aquí. O sea que la Biblia registra que Dios nos crea bajo un propósito, pero Él lo pone en nuestro corazón cuando entramos y nos metemos y somos alineados por la voluntad de Dios. ¿Cuántos están aquí? Por eso le puse dos ejemplos. Un sacerdote que hacía la voluntad de Dios no estaba en pecado, pero estaba desconectado con el cielo. El otro sacerdote hacía la voluntad de Dios, no estaba en pecado, pero estaba conectado con el cielo. Esa es la diferencia. O sea que Dios nos crea, nos manda a la tierra, pasamos por procesos, pasamos por lucha, por batalla, pero el objetivo principal es ejecutar la visión que Dios pone en el corazón de nosotros. Hay muchos de nosotros que no entendemos, ni sabemos para qué, ni por qué, ni cuál es la visión que Dios pone en nuestro corazón. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque no nos hemos conectado al cielo, no nos hemos alineado a la voluntad de Dios. ¿Cuántos aquí? La visión es la perspectiva profética de nuestro destino. O sea que la visión es lo profético de nuestro destino. La palabra profética es algo que va a tener cumplimiento. Pero para que algo tenga un cumplimiento, tenemos que entrar a la voluntad de Dios. Mientras no entremos a la voluntad de Dios, no vamos a entender ni por qué ni para qué estamos en este lugar. ¿Cuántos están aquí? Y la Biblia dice que lo primero que hace Samuel cuando Dios lo llama, le dice, heme aquí. Segundo principio, Samuel dice, heme aquí. O sea que Samuel se pone dispuesto para hacer lo que Dios le había llamado. O sea que no vamos a lograr nada en la tierra hasta que no entremos a la voluntad de Dios. Y cuando entramos a la voluntad de Dios, entramos a la visión del cielo. Porque el cielo pone la visión en el corazón para ejecutar la voluntad de Dios. Es por eso
gusta. La primera clave para poder entender la visión es el hecho de darse cuenta que siempre surge un propósito, porque Dios no crea nada sin tener un propósito. Eso es mentira. La Biblia nos enseña, el mundo nos enseña que no somos creados y no tenemos propósito aquí en la tierra. Pero todo lo que Dios hace, todo lo que Dios crea tiene un plan y un propósito. El problema es que no vamos a entrar a Él hasta que no entendamos el por qué ni para qué. Aleluya. ¿Cuánto están aquí, iglesia? Gloria al Señor. El micrófono se me está. Súbelo un poquito. Hoy le voy a hablar de 3 fuentes. Ahora sí. 3 fuentes de la visión. La primera fuente, pueden anotarlo, es la fuente que Dios pone en el corazón. La visión que Moisés tuvo en la zarza, que fue de parte de Dios. Éxodo capítulo 3 del 1 al 50. Éxodo capítulo 3 del 1 al 50. Dice, voy a explicarle con mi propia palabra, ahí la nota. La Biblia dice que Moisés estaba en el desierto y se le presenta una zarza ardiente. Y dice la palabra que una zarza ardía. Y mientras la zarza ardía, Moisés se acerca y Dios se le muestra en una visión y le dice, Moisés, Moisés, quítate la sandalia del calzado de tus pies, porque la tierra que tú pisas santa es. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia leítra, la visión de Moisés en el desierto era sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Cuántos están aquí? Eso se lo puso Dios en el corazón. Y al micrófono. ¿Me escuchan? Gloria a Dios. Aleluya. Lo primero que pasa es que Dios se encuentra con Moisés en el desierto y le dice a Moisés a Dios, te he constituido para que libre a mi pueblo de Egipto. O sea que la misión de Moisés era sacar a Israel de Egipto. ¿Cuántos han leído esa historia? Pero Moisés hace lo que Dios le dice que haga. Entonces Dios pone en el corazón de Moisés la visión de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Lo primero que pasa es que no va a ser fácil hacerlo. Lo segundo que pasa es que él tiene que regresar al lugar donde una vez lo trató de hacer, pero con su propia fuerza. O sea que Moisés intentó sacar a su pueblo con sus manos. ¿Y qué pasó? Se volvió homicida. Entonces cuando él tiene un encuentro con Dios verdaderamente, pasa algo. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cuando él tiene un encuentro con Dios, ya él no va bajo su propio principio, ahora va bajo el respaldo de Dios. O sea que la visión necesita que tú te conectes con Dios para que Dios respalde lo que tú vayas a hacer. ¿Cuánto estás aquí? Y es por eso que hay cosas que no funcionan. Hay cosas que planificamos y no ejecutamos. ¿Por qué? Porque necesitamos el respaldo de Dios para ejecutar lo que Él va a hacer con nosotros. ¿Cuándo estás aquí? La segunda fuente es el corazón del hombre. La segunda fuente de la visión es el corazón de nosotros. La Biblia dice que el rey Nabucodonosor, Dios le había dado victoria, le había dado reinado, le había dado ganancia. Y dice la Biblia dice que el rey Nabucodonosor hizo algo. Dice que con su propia fuerza él había ganado todo lo que él tenía. O sea que el corazón de Nabucodonosor, aleluya, el corazón de Nabucodonosor había hecho algo. Él pensaba que todo lo que él tenía, que todo lo que él hacía, había sido con su propia fuerza. Y él lo vio una vez en el palacio, con mi propia fuerza he logrado lo que he tenido. Y dice la Biblia que al instante Dios le convirtió el corazón de hombre a un corazón de bestia. Y empezó a crecerle la uña, el cabello le empezó a crecer y se convirtió en una bestia. Porque el mundo espiritual, dice la Biblia que venía un vigilante. La palabra vigilante, un ángel de Dios descendió y le quitó el reinado a Nabucodonosor, porque en su corazón decía que lo que yo tengo, que lo que yo hago con mi propia fuerza, nunca le dio la gloria y la honra de Dios. Hay visiones que están en nuestros corazones y pensamos que con nuestra propia fuerza lo vamos a lograr. Es mentira. Necesitamos el apoyo y la ayuda de Dios. ¿Cuándo están aquí? ¿Se me puso bien? Aleluya. La tercera fuente la pone el diablo. ¿Cuándo están aquí? La tercera fuente de la visión de Dios la pone el diablo. Primera de Samuel capítulo 24 del 1 al 25. La Biblia dice que el rey David censó al pueblo de Israel. En su corazón se le puso una visión. El corazón de David era censar al pueblo.
De repente ustedes dirán, pero no es malo censar al pueblo. Pero el pueblo que David tenía se lo había entregado a Dios. O sea que a David censar al pueblo quiso tener autoridad de un pueblo que no le pertenecía. Y dice la Biblia que vino el profeta acá y le dice a David 3 cosas ha predestinado Dios. Primero, quiere que venga una peste de parte de Dios. Segundo, quiere que tus enemigos te correteen por 3 meses. Y tercero, quiere que venga una maldad sobre la vida del pueblo de Israel. Pongan aquí. Y la Biblia dice que David escogió la que es Dios, porque Dios es misericordioso. David escogió que Dios trayera una peste. Murieron más de 65,000 hombres. ¿Qué le quiero dar a entender, iglesia? La tercera fuente era del diablo. ¿Qué hace el diablo? El diablo pone en nuestro corazón a hacer cosas bajo una visión según nuestro concepto y según nuestro pensamiento. ¿Cuántos están aquí? Esta visión siempre va a pasar algo. En el caso de David murieron 65,000 personas. Vino una peste sobre todo Israel y murieron más de 65,000 hombres. Hay cosas que están sucediendo hoy porque hay decisiones, hay visiones del hombre que lo hizo con su propio concepto humano. Y cuando vino la consecuencia, entonces gente inocente tuvieron que pagar el pato. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Y dice la Biblia que David tuvo que hacer un altar a Dios y tuvo que arrepentirse delante de Dios y decir: Señor, ayúdame, te pido perdón. Y dice que había un ángel con una espada desenvainada. Y dice que cuando el ángel iba a destruir el pueblo, Jehová le dice: aguanta la mano, porque David se ha arrepentido. Entonces el arrepentimiento nos acerca a Dios. El arrepentimiento nos hace entender de que las visiones que hasta hoy hemos ejecutado ha sido con nuestra propia fuerza, ha sido con nuestra propia voluntad. Tenemos que entender algo: nada va a poder hacerse sin traer consecuencias si no tenemos el respaldo y el apoyo de Dios. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí, iglesia? ¿Cómo se desarrolla la visión? La visión se desarrolla estando en el lugar correcto. La visión se desarrolla relacionándonos con personas correctas. La visión se desarrolla en el tiempo correcto. La visión se desarrolla trabajando en la visión. O sea que cada uno de nosotros está llamado para ejecutar una visión de parte de Dios. A cada uno de nosotros Dios ha puesto en nuestros corazones una visión que vaya concorde a la voluntad de Dios. El problema es que queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Queremos hacerlo a nuestra manera. Y cuando sucede eso, no es que estamos haciendo las cosas mal, sino que no tenemos el respaldo de Dios. Mientras no haya respaldo de Dios, va a haber consecuencias. Pero cuando tenemos el respaldo de Dios, va a ser efectivo las cosas que vamos a hacer. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. La visión tiene proceso. La Biblia dice que el apóstol Pablo, ya han escuchado mucho de él, un hombre con inteligencia, un hombre estudiado. La Biblia dice un hombre docto, porque hay personas que piensan que si no estudian no pueden ejecutar su sueño. Ese hombre sí era estudioso, ese hombre tenía inteligencia, pero ese hombre estaba haciendo las cosas incorrectas delante de Dios. Y dice la Biblia que Jesús se le aparece a Pablo: Pablo, ¿por qué me persigue? Automáticamente cuando él ve esa visión, él se da de cuenta que la visión que él tenía era contraria de los principios de Dios. Y él empieza a agarrar su conocimiento, su inteligencia, y lo tira a un lado y empieza a hacer lo que Dios dijo que tenía que hacer. ¿Tú sabes por qué? Porque la visión no va con el conocimiento ni el entendimiento de nosotros. La visión va según la voluntad de Dios. ¿Cuántos están aquí? Entonces el apóstol Pablo registra que no se trata de la cantidad de conocimiento ni la inteligencia que tengamos. Se trata de qué Dios ha predestinado en nuestra vida, qué sueño Él ha puesto en nuestro corazón. El problema es que a veces tenemos sueños de parte de Dios. Dios ha puesto cosas en nuestro corazón, porque cada uno de nosotros aquí, Dios ha puesto cosas en nuestro corazón. La pregunta es: ¿lo que Dios puso en nuestro corazón va a la mano con la voluntad de Dios o tenemos el respaldo de Dios? ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Veo el pueblo muy callado, pero dice una pastora: es bueno que el pueblo esté callado porque está recibiendo de parte de Dios. ¿Cómo llega la visión de Dios en nuestra vida? La visión llega orando por la palabra revelada. La palabra de Dios. Mientras no oremos, mientras no leamos la palabra de Dios, la visión no va a tener alumbramiento.
La palabra alumbramiento es algo que estaba escondido, y cuando nos metimos y buscamos de Dios, entonces viene algo y se revela algo. Entendemos el propósito y el por qué estamos en esta vida. Nosotros no estamos aquí solamente para trabajar y tener hijos, no. Nosotros estamos aquí bajo una misión, bajo una visión de parte de Dios. Porque antes que nosotros naciéramos, dice, ya te conocí. Desde el vientre de tu madre te escogí. O sea que antes que tú pensaras estar aquí, ya Dios había planificado de ti. Pero el problema es que Dios nos da libre albedrío. La palabra libre albedrío. Nosotros escogemos si queremos que la visión de nosotros vaya concorde a la voluntad de Dios, o si la hacemos con nuestra propia fuerza. ¿Cuántos están aquí? La visión llega a través de una palabra profética. La visión llega a mantenernos enfocados en las cosas de Dios. Mientras no nos enfoquemos en las cosas de Dios, las visiones, nuestros sueños, nuestros planes no van a tener cumplimiento. De repente te dirás, mira, pero a esa persona le va bien. Sí, le va bien por fuera, pero por dentro, ¿cómo le va? Porque la visión necesita salir de adentro para afuera. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Y eso es lo que el rey Nabucodonosor no entendió. El rey Nabucodonosor pensó que tenerlo todo era tener el mundo en su mano. Pero Dios le dice a él, tú puedes tener todo, pero el mundo espiritual no puede ser comprado. Por eso que el hombre que tenía reyes, ese hombre que era rey de reyes, él no era solamente un rey, él había conquistado muchas naciones, tenía todo el poder que tenía aquí en la tierra. Pero cuando Dios le dice, es tiempo que tú reconozcas que lo que tú tienes de parte de él, le dice, no, con mi fuerza. ¿Tú sabes lo que pasa con él? Un espíritu vino y lo convirtió en una bestia. Con todo el dinero que él tenía, con toda la plata que él tenía, no pudo comprar el mundo espiritual, porque el mundo espiritual no puede ser comprado por las cosas materiales. Es por eso que la visión de nosotros va concorde la voluntad de Dios para ejecutar lo que Dios nos ha predestinado antes que nosotros naciéramos. ¿Cuántos están aquí? Aleluya, gloria. ¿Están prestando atención? Gloria al que vive. El que no tiene la visión fracasará, porque sin visión el pueblo perece, y sin visión no se recibe el propósito. Es por eso que hemos intentado muchas cosas, hemos hecho tantas cosas, pero no hemos llegado al punto, no hemos recibido la promesa, no hemos llegado a la misión, porque no tenemos visión y no podemos ejecutar algo sin visión. ¿Cuántos están aquí? Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. La visión necesita tener el entendimiento. Moisés, cuando Dios se le aparece en la zarza, Moisés entiende de que Dios lo estaba llamando. Y Moisés entiende dos principios. Primer principio, él entiende que fue Dios que lo llamó. Segundo principio, él entiende que lo que él tenía que hacer venía de parte de Dios. El sueño de Moisés era sacar a su pueblo de Israel, pero cuando él lo ejecuta bien, cuando él tiene un encuentro con Dios. Mientras él no tenga encuentro con Dios, él no iba a poder ejecutar lo que él había predestinado. Entonces necesitamos meter a Dios en el paquete. A veces andamos sin Dios, si Dios fuera del paquete. Tenemos que meterlo en el paquete, no solamente de boca, de labios, sino de fruto. Los frutos de nosotros determinan si Dios está en el paquete o no está en el paquete. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Quién que diseña algo no le pone un toque? Entonces el toque del diseño de nosotros, Él es Dios en el paquete. Entonces todo lo que hagamos y vayamos a hacer, tenemos que meter a Dios para que ese toque se pueda llegar y alcanzar el objetivo en el cual predestinamos. Quiero que levanten la mano, vamos a estar orando. Vamos a orar para que Dios hoy dé alumbramiento y para que el pueblo entienda y comprenda que sin Dios no somos nadie. Y no solamente de boca, sino de fruto y entendimiento. Y que el Espíritu Santo revele cuál es el propósito y la misión que tenemos para cada uno. Aleluya. Quiero que levanten la mano y cierren sus ojos. Espíritu Santo, dígale, Padre, ayúdame a entender tu misión, porque he llegado hasta aquí y no he podido lograr el objetivo. He llegado hasta aquí y no he podido lograr la misión en la cual tú me predestinaste. Me he estrellado mucho, he pasado en proceso y no he visto y no he llegado al proceso, no he llegado al lugar el cual tú predestinaste, porque hay cosas que estamos haciendo con nuestra propia voluntad. Sube volumen, hijo. Levante la mano.
acércame fuerte.